Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El día de hoy, miércoles 18 de octubre del 2017, con su programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy estaremos tocando un tema denominado los 5 ministerios. ¿Tú practicas la verdad? Mira lo que dice Primera de Juan 1, 3, 5. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es el tema del día de hoy, los 5 ministerios. Yo los dejo con el pastor Agner Añazo. Gracias, hermano Lucho. Así es, buenas tardes a todos los hermanos que se están conectando en esta hora, en este canal del Facebook. Dios nos permite una vez más estar en el aire. Yo soy su hermano en Cristo, el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Hoy día miércoles 18 de octubre. Gracias a Dios, estamos contentos, felices de estar en el Señor y de tener una familia en Cristo muy grande. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que hoy en día es muy controversial. Hoy en día este tema que voy a exponer para muchos se ha vuelto, para algunos, un tabú, para otros una mentira, para otros una verdad, y así la iglesia está en confusión, dividida entre los apostólicos y entre los pentecostales y entre los no pentecostales. Todo esto tiene que tener una claridad bajo la luz de la palabra, no bajo la perspectiva del hombre, no bajo la perspectiva filosófica, sino bajo la perspectiva teológica bíblica. Vamos a hablar hoy día un tema importante, como lo es los 5 ministerios. El tema de hoy se titula los 5 ministerios. Vamos a abrir la Biblia en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Efesios 4, 11 en adelante. La bendita palabra de nuestro Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. En el 12 dice, a fin, o sea, el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Qué función cumplen los 5 ministerios que habla Efesios? ¿Y cuál es entonces el ministerio del apóstol Pablo que nos habla en el final? Entonces esto es muy interesante y es lo que hoy quiero que nosotros veamos, porque esto nos lleva a la preparación de un solo ministerio según la Biblia. Pero vamos a hablar de este tema que es muy importante. Primero, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios. Es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios y dada a los hombres con la finalidad de que el hombre sea perfeccionado, de que el hombre viva una vida en santificación, viva una vida en bendición y una vida larga, o sea, eterna. Ese es el propósito de Dios con la palabra. Pero Dios, desde los tiempos antiguos, siempre buscó un medio, una persona a quien transmitir por medio de ella
el mensaje de la palabra. Por eso encontramos de que los profetas en el tiempo de la Biblia, en el tiempo antiguo, ya eran señalados como ministerio. Ya eran señalados como un ministerio que traía la palabra de Dios a los hombres. Miren, note esto por favor. Entonces, si Dios los constituyó, pues hizo bien para que la palabra pueda llegar a nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios de los cuales vamos a ver? Es, 1, perfeccionar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermano? Desde ahí empecemos. Perfeccionar a quiénes. La iglesia es todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y que ha aceptado que es suficiente el sacrificio que se hizo en la cruz. Esa persona que acepta el sacrificio de Jesús y que toma su cruz y sigue en pos de Él y empieza a vivir una vida en paz y en santidad, es parte de la iglesia. Usted no necesita de parte de un pastor o de una organización una credencial o membresía para que le digan a usted que usted ya es parte de la iglesia de Cristo. Ser parte de la iglesia de Cristo es ser parte o reconocer el sacrificio de Jesús. Si usted lo reconoció, usted es parte de la iglesia de Cristo. No importa si a usted no le dan participación o no lo ven como parte de la organización, que es la denominación Iglesia X, Iglesia Y de ella. Pero vamos ahí. La iglesia de Cristo en todo el mundo, en Israel, en Japón, en Perú, en la China, en los 5 continentes, toda esa gente que ha recibido a Jesús conforman la iglesia. Entonces Dios, a través de estos ministerios, empieza un proceso de formación para los creyentes, con la finalidad de restituir un ministerio que Dios trajo a través de Jesús. ¿Cuál era? El ministerio de la reconciliación. Nadie habla de ese ministerio. Todo el mundo habla de querer ser apóstol, de querer ser profeta, de querer ser pastor, querer ser evangelista, quieren ser maestros, pero nadie quiere tener el ministerio de la reconciliación. Recuerde que la Biblia dice que Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Hay un ministerio en el cual muchos no quieren participar, en el cual a muchos no quieren recibirlo porque no les conviene, porque este ministerio no genera dinero, no genera beneficios, no genera placeres personales, pero sí genera reconciliar al pecador con su Creador. Y lo vamos a hablar. Vamos a hablar de este ministerio que está en la Biblia. Pero este ministerio es formado por los 5. Miren lo que dice la Biblia. Conducir a la iglesia a la unidad y al conocimiento de Cristo. Ese es otro de los objetivos del ministerio de los 5 ministerios. Conducir a la iglesia a la unidad. Si hablamos de la unidad, como dice la Biblia en San Juan 17, 21 en adelante, hay una gran división, hermano. El que causa división, dice la Biblia, es un fruto de la carne. ¿Cuántas iglesias de hoy en día se han dividido? ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia y ha formado su propia iglesia o su propio ministerio, como le quiera usted llamar, su propia parroquia, organización o congregación? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente no estamos enseñando la unidad, porque nos creemos dueños de una verdad que le corresponde a Dios. Nos hacemos dueños de la gente, nos hacemos dueños de la Biblia. Decimos que la iglesia Y no es de Dios porque no habla como tú hablas. O comenzamos a desdeñar a otras iglesias que están llevando también la palabra, que de repente la cultura y la idiosincrasia de ellos es diferente a la de nosotros, y por estas diferencias decimos que no son de Cristo, o decimos que son apóstatas, o decimos que son
gente que no son de Dios, cuando deberíamos enseñar la unidad. ¿La unidad a dónde nos lleva? Al complemento doctrinal, iglesia. Si nosotros nos uniéramos, como el apóstol Pablo, que siempre buscó la unidad en todas las iglesias y que siempre los apóstoles en Jerusalén apoyaron esa perspectiva de unidad, ahorita no estaríamos de que yo soy de acá, yo soy de allá, yo pertenezco a la iglesia tal, yo soy de tal tinte religioso, mi denominación es la mejor. O sea, estaríamos discutiendo más bien doctrinas, no denominaciones, no formas, no legalismo, no normas humanas, sino estaríamos sentados discutiendo de cómo confrontar y enfrentar la apostasía. Porque mientras nos peleamos nosotros en que si tú usas faldas, si tú usas pantalón, si tú cantas coro, si tú cantas rock, si tú comes gato, si tú comes pollo, si tú comes legumbres o hierba, si tú tomas vino o no tomas vino, si estamos en toda esa situación, hermano, al estar enfrascado en la desunidad, en la desigualdad, por cosas sencillas que a la larga son destruidas, Satanás está entrando sigilosamente a la iglesia. ¿Para qué? Para destruirla con las falsas herejías de las revelaciones del tercer mundo, con las falsas herejías de las profecías o de los actos proféticos que me parecen hechizos de brujería. La iglesia está en decadencia. Por esa razón es necesario que se levanten voces como la que usted está oyendo para confrontar, para dar una voz de alerta de que en lugar de pelearnos por las cosas que ya mencioné, sentémonos para ver cómo confrontamos las falsas herejías, las falsas doctrinas que se nos avecinan y que ya están en nuestras iglesias. Otro de los objetivos de los 5 ministerios es prevenir a la iglesia del error doctrinal. Recuerde que hay muchos indoctos y el apóstol Pedro fue tan claro que llegó a decirnos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Desde el 14 vamos a leer. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en esta espera de estas cosas, procurad diligentemente, con diligencia, o sea, con prontitud, ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. O sea, 3 cosas: limpios, sin problemas y en paz. O sea, sin preocupaciones, en tranquilidad. 15. Entendiendo o tener entendimiento o entendido primero que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. Hay gente que quiere establecer el reino en la tierra porque Jesús se está demorando. Hay gente que está tomando la paciencia de Dios como un negocio. Están tomando la paciencia de Dios para establecer no el reino de Dios, hermano, sino para establecer su propio reino carnal, su propio imperio corrupto. Están sacando provecho de la paciencia del Señor para destruir, para enriquecerse, para tener un poder, porque la ignorancia da poder. Cuanto más ignorante sea el pueblo de Dios, cuanto más ignorante sea la iglesia, cuanto más ignorante sea el pastor, cuanto más ignorante sea el líder, cuanto más ignorancia bíblica haya, el apóstol falso, el profeta falso, el líder falso tendrá un poder sobre usted. Para eso son los 5 ministerios, para sacarlo del error. Por eso que el apóstol Pedro dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo no es para negocio, es para salvación. Dios está esperando que muchas almas, que mucha gente que no conoce y otros que están en error, salgan del error, y que estas voces como la mía sean oídas por muchos creyentes que están bajo las mentiras de los falsos profetas y de los falsos maestros. Como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus cartas o epístolas
hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué? De la venida del Señor. O sea, ¿de qué estaba hablando? De la paciencia del Señor, de la benignidad de Dios. ¿Por qué el Señor no llega en este momento? Porque está esperando que tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, tu vecino, tu enemigo tengan la oportunidad de conocer el Evangelio. Pablo en todas sus epístolas habla sobre la vida que Cristo quiere que tengamos, sobre su venida. Por eso que hace una remembranza el apóstol Pedro diciendo, casi en todas sus cartas, hablando de estas cosas, entre las cuales, escuche bien esto es muy importante, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, ahí entra la capacidad de inteligencia, de comprensión, de conocimiento, de preparación. Si el pastor, si mi pastor, si su pastor no quiere prepararse, no quiere estudiar, lamentablemente no va a poder tener la capacidad intelectual, espiritual, teológica de poder entender los escritos que la Biblia habla, de los cuales Pablo estampó, escribió en la Biblia o en las cartas. Por eso es importante lo que dice la Biblia, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. ¿Quién son los indoctos? Las personas que no saben, que no conocen, pero sin embargo se metieron a ser pastor, se metieron a liderar, se metieron a ser jefes de grupo, pero no entienden la palabra. Perdone usted, pero no entienden la palabra, hermano mío, y están torciendo y engañando a la gente. Y no saben ni siquiera dónde están parados. Por eso cuando viene el lobo disfrazado de apóstol, el lobo disfrazado de profeta, el lobo disfrazado de querubín, el lobo disfrazado de ángel, el lobo disfrazado de patriarca, cuando llega a la iglesia, no lo sabe identificar, no lo puede discernir y se traga toda una congregación, a toda la iglesia del Señor, la mete en error y en herejías. Porque el indocto es orgulloso. No quiere capacitarse, no quiere estudiar. Por eso es que es fácil de engañar. Tuercen. Dice que tuercen la escritura, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, en sí, el indocto tuerce todo. ¿Sabe cómo? Saca, por ejemplo, de los textos bíblicos, de las cartas, saca textos y de esos textos hace doctrinas. O sea, del contexto saca, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. En Mateo 18:18 dice la Biblia, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Eso dice la Biblia. Amén, pastor, eso dice la Biblia. ¿Qué ha hecho el indocto? ¿Qué ha hecho el indocto? Que es la persona neófita, como lo dice Timoteo, 1 Timoteo 3. ¿Qué ha hecho el indocto? El indocto ha dicho, si yo ato aquí en la tierra a Satanás, si yo ato a los demonios, si yo ato al cáncer, si yo ato al SIDA, en el cielo también van a atar los demonios, van a atar el SIDA, van a atar el cáncer. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si yo desato acá liberación, si yo desato bendición, si yo desato, entonces Dios se ve en la obligación también de desatar en el cielo. ¿Acaso Dios está a tu servicio? ¿Acaso Dios está supeditado a lo que hagas en la tierra, Él hace allá? ¿Acaso Dios está supeditado a todo lo que tú hagas acá? Dios obligatoriamente tiene que hacerlo en el cielo. ¿Acaso no dice la Biblia, Señor, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, hágase en la tierra? ¿Cuál es la voluntad que se tiene que hacer? ¿La de la tierra en el cielo o la del cielo en la tierra? Pues la del cielo en la tierra, hermano. Pero el indocto generó una doctrina y en sus iglesias atan al diablo, le meten la espada, lo hacen explotar, le meten cadena, le meten cepo, hermano, hacen todo un amarre, lo amarran con amarre chino, con nudo ciego, con nudo tuerto y con todo tipo de nudo, con todo tipo de cadena, lo amarran tanto, hermano, lo amarran el domingo y el lunes se les escapa, porque tienen que el domingo volverlo a amarrar. Y así están toda su vida de cristiano, amarrando al diablo el día domingo, desatándoseles el día lunes, volviéndole a amarrar el día domingo, desatándoseles el día lunes, y así están toda la vida. No hay cuando el diablo se quede quietecito, hermano. Pues la Biblia no enseña nada de eso.
Pero el indocto sacó ese texto de contexto, porque si usted lee el contexto dice claramente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, no dice nada de demonios, no dice nada de diablo. Y en el versículo 21 del mismo contexto dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántos demonios debo atar? Así dice la Biblia, léalo por favor, está en Mateo 18, 21. Dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? En ningún momento está incluido Satanás ahí. Pero el indocto trabaja de esa manera porque no conoce, porque es un analfabeto, porque no sabe nada de la Biblia. Podrá saber de ciencia, podrá ser médico, doctor, saber de medicina, saber de leyes humanas, pero de la Biblia no sabe, porque si está en esta andada, pues lamentablemente necesita sentarse. Por eso los 5 ministerios sirven para esto. Estos 5 dones ministeriales, o 5 ministerios, como usted le quiera llamar, son importantes. Han sido muy importantes y son importantes porque han venido poniendo estructura tras estructura, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y esto es importante que nosotros sepamos. Vamos a leer una vez más Efesios. Mira, en Efesios capítulo 2:20 dice así: edifíquense. Voy a leer al lenguaje actual. Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados en morada de Dios en el Espíritu. Miren, ¿dónde usted y yo debemos estar creciendo? Ya hay un fundamento establecido. Ya está establecido. No es que lo vamos a establecer ahora. Ya está establecido este fundamento. Por lo tanto, los objetivos son que la iglesia aprenda las funciones o la función que el Señor quiere después de estar fundamentado en los 2 primeros ministerios, que conozcamos claramente cuál es nuestro campo de acción en la iglesia, que es uno solo. Aunque la Biblia dice que a otros los puso para hacer milagros, para servir, para cantar, para hablar lengua, para interpretar lengua. O sea, hay diferentes operaciones y diferentes formas de cómo actuar, en los cuales voy a mencionar con claridad. Pero para poder nosotros crecer en la sana doctrina, nosotros tenemos que crecer primero en el fundamento establecido por los profetas, por los apóstoles. La pregunta es: ¿por qué apóstoles y por qué profetas? Vamos a ver claramente estos temas a continuación. Primero, ¿cuáles son los ministerios que están vigentes? Acabo de mencionar 2 ministerios, que son los primeros, el apóstol y el profeta. Ahora, en el tiempo de hoy, ¿cuáles son los ministerios vigentes? Pues estos ministerios han servido en la perfecta edificación del pueblo de Dios desde los días de Adán con los profetas, formando al pueblo con la capacidad espiritual para reconocer al Mesías en los días venideros. De esa manera que tampoco no se pudo. Pero los profetas tuvieron un gran papel desde el principio hasta los días de Jesús. Recuerde que Jesucristo dijo que el profeta mayor, el más grande profeta que se había levantado de hijos de los nacido por mujer, el más grande profeta fue Juan el Bautista. Mire, hasta dónde cierra la era profética. Hasta dónde se cierra la era profética. Juan dijo: ninguno de los nacidos de mujer es más grande que Juan, porque el reino de los cielos sufre violencia. ¿Se da cuenta, hermano, usted que el más grande profeta, el profeta mayor o el profeta más renombrado por Jesús, no fue Elías, no fue Isaías, sino le dio este título, se lo dio ¿a quién? A Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. O sea, qué interesante. Esto nos debe llamar la atención. Hasta ahí
hasta Juan el Bautista se cierra la era profética. Todas las enseñanzas, escuche bien, de los profetas y todas las profecías apuntaron a Cristo, al Mesías. Cuando el Mesías llegó, se cumplió el 85% de las profecías que apuntaron al Mesías. El 15% va reunido con la doctrina de los apóstoles, o sea, ese 15% que habla acerca de la segunda venida, que habla acerca de la iglesia, acerca de los juicios de Dios, acerca de lo que Dios va a hacer después de la restauración de Jerusalén, de la restauración del pueblo de Dios. Ese 15% se está cumpliendo. Imagínense, en 1948 se cumplió otra profecía. Y esa profecía no fue ni la de Nostradamus, no fue de María de los Palotes, no fue del apóstol de acá, del apóstol Tequito la Platita, ni del apóstol, no sé cómo le puede usted llamar, Saqueo Iglesias. No, la profecía de 1948 de la restauración de Israel estaba establecida en la Biblia. Sobre eso, dice Efesios, sobre ese fundamento de los profetas, sobre ello hay que empezar a edificar, a caminar. Tenemos esa base que está en la Biblia. Entonces ya hay un ministerio. ¿A dónde termina la era de los profetas? En la muerte de Juan el Bautista, reconocido por Jesucristo. De ahí tenemos a los apóstoles. Los apóstoles en el tiempo de Jesús y después del tiempo de Jesús también tuvieron un papel muy importante. Ese papel importante fue traer la doctrina de Cristo, es formar la iglesia, dejar los parámetros para no torcerse a la derecha ni a la izquierda. Está establecido, por eso que el apóstol inspirado dijo: edifíquense sobre los profetas, sobre los apóstoles. ¿Cuál fue el último apóstol que escogió Jesús? Fue el apóstol Pablo, el abortivo. Sabemos que se le perdió uno, el Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, ya usted conoce la historia, se ahorcó, murió y pusieron a otro. Después Dios escogió ¿a quién? A Pablo. ¿Cuál fue el último apóstol en morir? Pues fue Juan, en el año 95, después de estar preso en la isla de Patmos. O sea, usted conoce eso. Y mire, la Biblia dice en Apocalipsis, le dijo el Señor: cierra este libro, y el que le agrega a este libro, Dios traerá para él las plagas. Al que le quita, Dios le quitará su parte en el reino de los cielos. O sea, que la era de los apóstoles acabó cuando Juan cerró la profecía del libro de Apocalipsis. Hasta ahí se fundamentan estos dos ministerios, apostólico y profético. Por eso dice la Biblia: edificaos sobre el fundamento de ellos. Ya está. ¿Y dónde está eso? Está en la Biblia. Usted no necesita un profeta de hoy, ni un apóstol de hoy, trayéndole revelaciones del infierno o trayéndole revelaciones del tercer mundo. Hay gente que está fundamentada en revelaciones de hoy, en revelaciones de ángeles, en revelaciones de espíritu, en revelaciones de sueños, de profecías de hombres de hoy, desechando, hermano, esta palabra, desechando este fundamento. Aquí está el fundamento principal de los apóstoles y los profetas en la Biblia. Ya no hay más que agregarle, ya no hay más que quitarle. O sea, de esa manera nosotros tenemos una perspectiva clara de que los que están fuera de la Biblia, que se hagan llamar apóstoles o profetas, son falsos. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Entonces, ¿cuáles son los ministerios que están vigentes en los días de hoy? Pues los ministerios vigentes en los días de hoy son los evangelistas, que son llevados a la parte de afuera de la calle, o en la calle se dedican a predicar la palabra, pescadores de hombres. Están los pastores
son los que apacientan a Grey, no con señorío, sino con un ánimo, con un amor, con mucha solicitud. Y están los maestros, los que comienzan a capacitar y a formar la iglesia, a los creyentes, a dar discipulado, a enseñar la doctrina. Ahí están los maestros. ¿Y de dónde cogen los evangelistas palabra para darle al inconverso o al pecador que no tiene a Cristo? ¿De dónde cogen palabra los pastores para apacentar la grey y darles alimento a las ovejas? ¿De dónde cogen palabra los maestros para formar al creyente y dar discipulado? Pues de las palabras de los profetas y de la palabra de los apóstoles bíblicos. Escuche bien. De los apóstoles bíblicos, de los profetas bíblicos, que ya establecieron el fundamento que está en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, eso es interesante conocer. Es muy importante para que de esa manera nadie lo engañe a usted. Vamos a hablar un poquito sobre el ministerio apostólico o de apóstoles. Primero, quiero que sepan que Dios tuvo 12 apóstoles, uno se le perdió y fue sorteado por Matías el Justo. De ahí entró el apóstol Pablo como un abortivo. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:14. En Apocalipsis capítulo 21, verso 14, vamos a leerlo, dice: en el muro de la ciudad. ¿Cuál ciudad? De la que viene, de la Nueva Jerusalén. Habla de la Nueva Jerusalén en el versículo 9. En el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Mira, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Quién está describiendo esto? Juan, el apóstol Juan, que fue llevado a la presencia de Dios y Dios le mostró las cosas futuras. Él vio una ciudad que tenía 12 cimientos, 12 columnas, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Vuelvo a repetir, sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. La pregunta es, ¿y dónde va a estar Perico de los Palotes de hoy? El apóstol de hoy, ¿dónde lo vamos a meter? ¿A quién tenemos que sacar de los 12 para meter a su apóstol de usted, o al apóstol Te Quito la Platita, o al apóstol Saqueo Iglesias? ¿Dónde lo vamos a meter? Si ya están los nombres de los 12 apóstoles en los cimientos. Pero ¿sabe la mentira del diablo? ¿Sabe lo que te dice Satanás? No, es que nosotros, le dice Satanás a estos falsos apóstoles de hoy, le dice, es que nosotros no somos apóstoles del Cordero. Entonces son recontra falsos. No, nosotros somos apóstoles del Espíritu Santo. Ay, hermano. ¿Y cuántos se tragan ese cuento? Amén, dicen los hermanos neófitos cuando escuchan a estos hombres. La pregunta es, ¿cuál es el ministerio o la función del Espíritu Santo en la tierra? ¿Acaso la función del Espíritu Santo es hacer más apóstoles? ¿Acaso esa es la función de traer doctrinas? ¿Será esa el objetivo del Espíritu Santo, traer nuevas doctrinas? ¿Levantar una guarnición de apóstoles y profetas de hoy? ¿Esa será la misión? Pues no, lea la Biblia. San Juan 17. La función del Espíritu Santo para el mundo es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y la función para la iglesia es santificarnos, redimirnos, purificarnos para presentarnos como una novia pura, sin mancha, sin mácula delante del Cordero. Él no ha venido, el Espíritu Santo no ha venido para traer nuevas doctrinas. El Espíritu Santo no ha venido para ser profetas ni apóstoles. No, hermano, Él te hace recordar lo que el Señor enseña a través de la Biblia. Por eso es importante el estudio. Por eso es importante, hermano, si usted no tiene quien le enseñe, venga a esta iglesia y nosotros lo capacitamos. O sea, no tenemos ni un problema de que yo le dé clases a usted. A mí me las dieron también y yo puedo enseñarle bíblicamente la doctrina. Pero el orgullo de muchos de no quererse sentar y oír a otro los lleva a ser soberbios y a errar en las cosas de Dios. Entonces, los apóstoles del tiempo bíblico eran
eran, primero, llamados por Dios. Y para ser apóstol tenían que tener 3 cosas. Haber andado con Jesús. Escuche bien. Haber andado con Jesús. ¿Usted tiene esa seña? Haber vivido con Jesús, que es lo mismo. O sea, la gente nunca anduvo con Jesús. Haber sido llamado por Jesús. Haber sido llamado por Jesús es el segundo paso. Porque Jesús fue quien nombró de los muchos que había. Mira, hermano, cuando Jesús nombró apóstoles, no habían 12, habían más. Más. Y si Él hubiera querido tener más apóstoles, pues hubiera aprovechado y hubiera nombrado a toditos los que Él pudiera haber tenido a la mano. ¿No es lógico, hermano, por sentido común? Pero sin embargo nombró 12. Nombró 12 sabiendo que había un traicionero ahí, lo nombró como apóstol. Sabiendo que había un Pedro, que andaba con la navaja, lo nombró un celote. O sea, usted no me diga que no lo nombró al resto porque el resto andaban en pecado, si los que estaban con él andaban en pecado. Entonces, para ser apóstol, primero tuvo que haber vivido o andado con Jesús. Segundo, tuvo que haber sido nombrado por Jesús. Y tercero, tuvo que haber estado en el día del Pentecostés y haber recibido el Espíritu Santo y tener señales y prodigios. La pregunta es, ¿usted tiene esas 3 características? Entonces no es apóstol, pues hermano. Siéntese, no es apóstol. Dedíquese a vender papas o yuca o camote, pero no se dedique a engañar a la gente con un falso ministerio, con un falso llamado que no tiene. No puede usted estar viviendo en el engaño con la única finalidad de enriquecerse. O el orgullo lo quiere llevar a usted ser el mejor, ser el papá, ser el patrón de una iglesia. Mira, ya tenemos ya a Jesús como Señor, no queremos más señores. ¿Qué era un apóstol en el tiempo antiguo? Era un mensajero. Era un mensajero. Y la función del apóstol era fundar iglesias, confirmar a los creyentes y dar la doctrina. 3 cosas tenía un apóstol. Fundar iglesias. Estos sinvergüenzos no fundan iglesias. Estos sinvergüenzos comienzan a meterte esa teoría falsa de te doy cobertura por $100, te doy cobertura, y ya ellos dicen que esa es su iglesia, que ya la fundaron. Sinvergüenza, mentiroso. La Biblia no habla de cobertura. Así que, pastor, si en tu mente anda esa tontería de que usted quiere cobertura, que le busquen cobertura, que necesita cobertura porque si Dios no lo va a usar, si no tiene cobertura entonces no es de Dios, hermano, usted está mal, está equivocado. Pero esa idea la metió unos apóstoles de hoy. No, el apóstol fundaba iglesias, confirmaba a los creyentes y les daba doctrina. Ese era el trabajo de los apóstoles. Los profetas. ¿Quién eran los profetas? Era gente que portaba un mensaje de Dios y un mensaje futuro. En el tiempo antiguo, solamente un grupo seleccionado de personas tenían el ministerio profético. David tenía 3 ministerios, era profeta, era rey y era sacerdote. Gloria a Dios por David, el rey David. Dio muchas profecías en los salmos que se han cumplido al pie de la letra, porque son profetas de Dios. Y en ese entonces también habían falsos profetas. Por eso en Mateo 24, léalo, dice así, lo advirtió Jesús, no yo, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas. Falsos profetas. Siempre Pablo y Jesús, nuestro Señor, siempre estaban alertando de falsos profetas. Pablo alertaba de falsos apóstoles. Mire, note esto. Jesús alertaba de falsos profetas y Pablo alertaba de falsos apóstoles que se levantarían en los días de hoy, como hoy vemos que pululan, hermano, en cantidad. En cantidad. Mañana falta que al perro del pastor lo nombren apóstol. Las mujeres ya son apóstoles. O sea, qué barbaridad. No solamente los hombres, sino que estos falsos, para obtener más ganancia, a las mujeres ya les llaman apóstoles. El pastor se declara apóstol y la mujer suya que tiene la declara profeta. Y tan ignorante es que nunca en la Biblia se le ha conocido a una mujer como profeta, sino como profetisa. O sea, son tan ignorantes que ni cuenta se dan de lo que hacen.
Y eso es triste ver en la iglesia. Que las ovejitas digan, ahí viene la profeta, hermana mía, hermano mío, si usted se hace llamar profeta está equivocada, usted es una profetisa. Y aunque ya no hay en los días de hoy, aunque sí hay por ahí según lo que dice Apocalipsis, pero son de las falsas. Miren lo que dice la Biblia sobre las profetisas de hoy. Hay una mujer que profetiza. Esa mujer se llama Jezabel. Jezabela. O sea, si hay una mujer que está profetizando en la iglesia, que se hace llamar profetisa. ¿Pero quién es? Jezabel. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que está ahí en tu iglesia, que está en tu iglesia, amado hermano que me estás oyendo, a esa mujer Jezabela, o sea, ese espíritu de Jezabela. Ese espíritu de Jezabela, que las mujeres se autonombran profetas, es el espíritu de Jezabela. Si su pastora se autonombró, o la autonombraron, o la nombraron profeta, déjeme decirle que el espíritu de Jezabel está dentro de ella, no el espíritu de Dios. Que se dice profetiza, enseña a seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas para los ídolos. Esa es la función de una profetisa o profeta entre comillas del tiempo de hoy. Enseñan a fornicar con la palabra. Son gente que se ha desviado de la Biblia y hacen espectáculos, show con la palabra, pero lejos de la verdad de ella. Tengamos cuidado. Ya no hay profetas en el día de hoy. Y si usted quiere llamarse como tal, pues profetice lo que la Biblia dice, que Cristo viene. Quizás podemos hacer apostolado. Sí, podemos hacer apostolado. ¿Cómo? Yendo a fundar iglesias, predicar, levantar, confirmar a los creyentes. Sí se puede hacer ministerio apostolado, pero ya usted no es apóstol. Usted puede ser ministerio profético, sí, ¿cómo? Anunciando la palabra que ya está establecida en la Biblia. Pero usted no puede decir que es profeta porque se le presentó el ángel pacharaco y le dijo que los chanchos vuelan y usted comienza a predicar esa locura y por eso usted es profeta. No, eso no es así. 3. Los evangelistas. El evangelista en la raíz griega se traduce como predicador. O sea, un predicador. Pablo era evangelista, era predicador. ¿Quién es un predicador? Aquel que anuncia el evangelio. Aquel que va de casa en casa, o aquel que se para en un estadio, aquel que se para en la calle, en el mercado, aquel que va en el bus. Comienza a predicar, esa persona es como hace ministerio evangelista. Aunque no hay muchos evangelistas, pero todos podemos evangelizar. ¿Ve que es otra cosa? Ya no hay apóstoles hoy en día, pero podemos hacer ministerio apostolado o labor apostolado. Ya no hay profetas, pero podemos profetizar lo que la Biblia dice, o sea, anunciar el evangelio. Hay pocos evangelistas, pero podemos hacer labor evangelizadora. Ir a entregar un volante, hablarle al vecino, hablarle al tío, hablarle al hermano, al esposo, a la esposa, que Cristo es el Señor, que Él te salva. Ese ministerio está vigente. Oremos por los evangelistas, los pocos evangelistas que hay, que se atreven a pararse en una esquina o en un estadio y hablar de la verdad del evangelio. Son grandes predicadores. Dios lo bendiga a estos hombres de Dios. Hay pocos porque no quieren todos mancharse e ir de campo en campo. La historia nos habla de predicadores que se iban como misioneros a la India, a la selva, a los lugares más remotos. Allá se iban a predicar. ¿Por qué estos famosos predicadores de la prosperidad no se van a Arabia, a Siria a predicar? Porque no quieren dar su vida a Cristo, porque ellos están dados a la ganancia. De ahí tenemos el ministerio pastor o pastoral, del cual está vigente. El ministerio pastoral está vigente. ¿Y cuál es ese ministerio pastoral? Es un llamado por Dios en base a lo establecido, como dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3. El ministerio pastoral es un ministerio muy comprometido, con una responsabilidad mayor que los de los demás ministerios, porque el pastor está constantemente. Miren, Jesús nunca se comparó a un apóstol, nunca se comparó a un profeta, nunca se comparó a un maestro, nunca se comparó a un predicador o evangelista.
se comparó a un pastor. A pesar que tenía esos 5 ministerios o esas 5 cualidades, pero él se comparó a un pastor y al buen pastor. Y él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, ser pastor, hermano, no es cualquier cosa. Se requiere toda una preparación, todo un cumplimiento de normas o requisitos que la Biblia dice, que se lo voy a mencionar. 1 Timoteo 3 dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no tenga problemas actuales. No que en el mundo, que hace 2 años, que hace 1 año, mi pastor tuvo esto, pero ya lo solucionó, sí, ya listo, ya es irreprensible, pues Señor. Pero si tiene problemas actuales, el pata está mal, pues el hombre está mal, tiene que solucionar sus problemas, porque la Biblia dice que sea irreprensible, o sea, que en la actualidad no tenga cola de paja, que no le estén tocando la puerta, que no le estén insultando, que no estén llamando, o que no esté involucrado en temas del mundo. No importa lo que pasó hace 1 año, hace 2 años, entienda bien eso. Marido de una sola mujer, o sea, que esté casado, que tenga una esposa, sobrio, que no hable tonterías, que no se ande guiando por los sueños, por las visiones, por lo que siente, sino que es una persona sobria, basada en las Escrituras. Prudente, que hable lo que tiene que hablar y que calle. Decoroso, que sepa vestir, que se sepa comportar, que tenga altura, que sea educado, que tenga una postura muy adecuada para que pueda representar la Biblia o a Dios. Hospedador, que sea una persona caritativa, dadivosa, que cuando alguien llegue a casa le ofrezca lo mejor que tenga, aunque no tenga mucho. Apto para enseñar, que esté siempre dispuesto, hermano, que esté siempre dispuesto, que nunca diga, no sé, no puedo, porque esos son síntomas o señales de que no está preparado, entonces no puede anhelar el pastorado, o no puede ser aún todavía pastor. Después dice la Biblia, no dado al vino, o sea, que no sea un borracho, que no vea un licor y se le vayan los ojos en agua, la boca en agua, y sea movido y llevado al vino. No pendenciero, que no use su capacidad, su inteligencia, su astucia para sacar provecho de la gente. No codicioso, o sea, que no sea un tipo avaro, que no sea un tipo que le guste hacer ganancia deshonesta, mandar a la gente a vender papas rellenas, mandar a la gente a trabajar para que él sentado se vista bien, coma bien, su familia coma bien, estén bien, haga la casa bonita a costa de los hermanitos. O sea, eso no, ese es pastor que está codicioso de ganancias deshonestas. El pastor no puede vestirse de las actividades que los hermanos están haciendo para algún propósito de la iglesia. Hay pastores que mandan a sus creyentes o mandan a su feligresía a vender pollo, papa, pan, no sé qué más cosas, para que ellos vivan bien. Eso no es función. Si usted es así, usted no califica de pastor. Después dice que sea amable. El trato, hermano. ¿Cuántos pastores tienen un trato pésimo? Los llegan a buscar, están ocupados, no quieren atenderlos, deja la cita con mi secretaria, ahí que te anoten cuándo te puedo atender, teniendo el tiempo disponible. Y cuando los tratan, en lugar de tratarlos con amor, lo que hacen es juzgarlos y despacharlos rápidamente. El pastor tiene que ser amable, apacible, que tenga una palabra de paz, que sus palabras lleguen al corazón de la oveja, del creyente, y que engendre paz, tranquilidad. Eso debe ser el pastor. Que no sea avaro, que no se meta en negocios en los cuales no puede militar. O sea, tenga mucho cuidado. Que gobierne bien su casa. O sea, la autoridad en la casa es el esposo, pero eso no significa que el esposo va a ser un machista. La autoridad es el esposo, por lo tanto que la esposa está sujeta al esposo. Pero si acá la esposa hace lo que se da la gana y el pastor está pintado en la casa, hermano, ese no sirve para nada.
Porque hay mujeres que dominan al pastor. El pastor es una pantallita nomás ahí en el púlpito, pero todo lo que habla el pastor es porque la mujer le dice. No puede funcionar así. No. El pastor tiene que ser guiado por el Señor, no guiado por la esposa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que sus críos, sus hijos, sean siempre educados, bien comportados ante la iglesia, que sean un ejemplo para la grey, un ejemplo a imitar, un ejemplo a seguir para los hijos de los hermanos. No que cuando sea el culto, el hijo se fue a escuchar a Maluma, el hijo se fue al concierto y el culto lo dejó solo. No funciona así, hermano. Si usted quiere ser pastor, corrija a sus hijos, téngalos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo diablos va a gobernar la iglesia del Señor? Por Dios, pastor. Pastores están ahí pastoreando, pero sus hijas en la playa, sus hijas en calzones, en las playas, enseñando lo que no tienen que enseñar. Ya, ¿cómo me sujeto yo a un pastor de esta calaña o de esta forma cuando nunca ha tenido a sus hijos en sujeción? Pues la Biblia es clara, hermano. Después dice en el verso 6 de 1 Timoteo 3 que no sea neófito. Usted no ponga a un muchacho que tiene 2 años de convertido, 2 años de cristiano, no lo ponga a predicar, tan bien que se sepa 2, 3 textos bíblicos, pero no tiene la dirección, la experiencia, la relación suficiente de poder estar frente a una grey. Cometemos el error de poner a alguien ahí. La Biblia dice no un neófito, espere que se prepare, que madure, que crezca. Porque estos son los que traen herejías a la iglesia y convierten una secta sus congregaciones. Y son los que más critican, son los que más juzgan, son los que más se apestan de los hermanos. Que cuando ven a alguien que cae en pecado, en lugar de ayudarlo, le dan una patada en el trasero y huyen de cobardes. No puede ser pastor, como dice la Biblia, un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y la condenación del diablo es el infierno. Tenga mucho cuidado. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo de Satanás. Y por último, los maestros. Los maestros. Pablo era un maestro. Los maestros son ministerios fundamentales para enseñar las doctrinas de los apóstoles, los fundamentos de los profetas, para enseñar la doctrina bíblica, para formar ¿a quién? A la iglesia. Por eso Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. El maestro tiene que usar al 100% la Biblia, no teorías humanas, no conceptos humanos, no conceptos filosóficos. Tiene que usar al 100% la Biblia, porque la Biblia te enseña, te llena de conocimiento. Hay pocos maestros en nuestras iglesias. Cuando se levanta un maestro preparado, el pastor se llena de celos y le pone un bozal en la boca y lo tiene sentado. Pastor, ponga al maestro a enseñar, a discipular. Para eso es maestro. Para eso Dios lo llamó. Para enseñar, para formar. ¿Para qué más es el maestro? Es para redarguir y para corregir. El maestro tiene la pedagogía del Espíritu Santo, tiene ese amor para formar, para corregir al alumno o al discípulo. Deje que el maestro haga su trabajo y quítese los celos tontos que usted tiene. El ministerio del maestro es muy importante dentro de la iglesia. Pablo confirmaba a los cristianos, porque cada vez que llegaba a las iglesias, iba y les volvía a enseñar la doctrina. Eso es confirmar. O sea, hacer un repaso de toda la doctrina, de todo lo establecido por Dios. Para muchos confirmar a los creyentes es ir a hacer un show, poner bailarinas, danzarinas y tener un espectáculo. Eso no es confirmar, amado pastor. Confirmar es hacer un repaso de la doctrina de Dios y calificar a la iglesia en el crecimiento de la palabra del Señor.
Eso es confirmar, y ese es el ministerio de maestro. Es muy importante, pero como dije que esos 5 ministerios nos llevan ¿a qué? A la finalidad siguiente. ¿Cuál es? En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Espero que también lo que sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que exhortamos. Miren lo que dice, ¿en ocasión a qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia. A que si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si Él murió por todos nosotros, pues resucitó también por todos nosotros. Y en el verso 19 dice que Dios estaba reconciliando, escuche, consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos encargó, aquí viene, para que se prepare el creyente y la iglesia, porque Dios nos está encargando a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación. Los 5 ministerios apuntan a la preparación del ministerio de la reconciliación, donde Cristo reconcilia consigo mismo al mundo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Reconciliaos. El ministerio de la reconciliación la tenemos todos aquellos que estamos viviendo los 5 ministerios, 2 que ya están establecidos en la palabra y 3 que están vigentes. Amado hermano, muchas gracias por el tiempo que me ha permitido el Señor enseñar la palabra. Conmigo será hasta el día viernes, Dios mediante, y yo lo dejo con su hermano Luis Eizaguirre, y que Dios me lo bendiga. Amén. ¿Ya identificaste qué ministerios existen? Pues la palabra de Dios es muy clara. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Acuérdense que si tienen alguna duda, llámenos al 073-52-3902 y lo estaremos atendiendo. Aparte de que estamos respondiendo todas sus respuestas a través del Facebook en Restauración a las Naciones. Todas sus preguntas. Acuérdense que esto fue el tema, los 5 ministerios. Que Dios me los bendiga.